están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Tú Decides, plebiscito de salida aquí en Canal 13. Esta noche los invitados son Fernando Atria, exconvencional del Frente Amplio. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenas noches, Álvaro. Fuad Chahín, exconvencional de la Democracia Cristiana. Bienvenidos ambos. ¿Cómo estás, Álvaro? Contingencia manda la noticia del día, la detención de Héctor Yaitul. ¿A quién beneficia, Fuad Chahín? ¿A la prueba o al rechazo? No, yo creo que no hay que sacar un cálculo con esto. Yo creo que de alguna manera aquí demuestra así una inconsistencia. Porque hoy día está preso Héctor Yaitul porque hubo una querella el año 2020 por la Ley de Seguridad del Estado. La misma ley que hoy día este gobierno se niega a aplicar, ¿no es cierto? Y que además Fernando Atria, cuando era convencional, el 8 de julio del año 2021, lo que hizo fue firmar una declaración que además aprobó el Pleno, en que entre otras cosas pedía, ¿no es cierto?, el que se desistieran, se levantaran todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Entre esas querellas que estaba ahí vigente justamente la que ha permitido hoy día la captura de Héctor Yaitul. Y por lo tanto, a mi juicio, justamente esa actitud condescendiente con la violencia, condescendiente, ¿no es cierto?, con el terrorismo, condescendiente con ese tipo de prácticas, esa es la misma declaración en que se pedía la libertad a los presos de la revuelta, en la que Fernando firmó el 8 de julio del año 2021 para pedir que se levantara la querella por Ley de Seguridad del Estado que permitió la captura hoy día de Héctor Yaitul. Y a mí me parece que en estos temas tenemos que ser tremendamente claros y consistentes. ¿Fue un error esa declaración, Fernando? No, yo creo que esa declaración fue importante, fue una declaración importante para que pudiera continuar el proceso constituyente y la convención. En todo caso, la detención de Héctor Yaitul hoy día no es solo por los delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, también es por hurto de madera y por usurpación, que son delitos comunes, por lo tanto no habría afectado al retiro de las querellas. Pero creo que fue una cuestión que se debió hacer, que permitió proceder, permitió que la convención avanzara y tuviera éxito en el cumplimiento de su mandato. ¿Siente que beneficia de alguna manera la apruebo esto o no? Yo creo que esto es parte de un desarrollo normal dentro de un proceso penal. Llama la atención que si estas querellas se habían presentado ya hace más de 2 años, solo ahora ocurra. Pero creo que es una buena señal que avance. No creo que sea en particular un beneficio para uno o para otro, pero creo que es una buena señal dada la situación en que estamos hoy día. ¿Para el rechazo? O sea, a mí me parece dos cosas. Primero, que es tremendamente grave que me digan que era fundamental para poder tener un proceso constituyente, para poder tener una propuesta de constitución que se pidiera, ¿no es cierto?, entre otras cosas, la liberación de los presos de la revuelta, que se pidiera, ¿no es cierto?, el fin a la Ley de Seguridad del Estado, todas las querellas, la libertad a todos los presos mapuche, y que efectivamente eso era necesario para poder tener una constitución. Es decir, una amenaza respecto de si continuábamos o no con el proceso constituyente, y hubo que ceder a esa amenaza para que continuara. Eso demuestra en definitiva que, a mi juicio, aquí lo que se ha generado es un proceso desde una convención que estaba marcada por este tipo de tintes, que ha sido condescendiente con la violencia, que elimina el estado de excepción de emergencia, que debilita efectivamente a Carabineros, que le da más derecho a los delincuentes que a las víctimas de la Constitución, y que particularmente me parece que la norma del artículo 309 que dice relación con los sistemas de justicia es una norma que el día de mañana va a generar una enorme incertidumbre sobre cómo se van a jugar estos hechos. Y lo quiero decir con mucha claridad porque yo fui autor de una indicación que se rechazó 3 veces que decía relación con excluir expresamente las materias penales de la justicia indígena. Hoy día el texto constitucional no lo excluye. Tendrá que ser la ley, en definitiva, la que regule cómo coexiste el sistema nacional de justicia con los sistemas de cada uno de los pueblos, pero tiene un pequeño problema la norma del artículo 309, particularmente en su inciso primero, que dicen que tienen que coexistir en plano de igualdad, y por lo tanto, perfectamente, el día de mañana, si la ley quiere excluir las materias penales, se va a poder recurrir a la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, pedir que se vaya a la Corte Constitucional para que declare inconstitucional efectivamente esa norma, porque afectaría esta regla del inciso primero del artículo 309, que dice que el sistema nacional con el de los pueblos indígenas tienen que coexistir en plano de igualdad. Esto quedó mal resuelto, no se acotó en el texto constitucional, quedó muy mal resuelto, y en definitiva el día de mañana legítimamente los chilenos tienen la preocupación de cómo se van a jugar estos hechos que ocurren efectivamente en la macrozona sur, que son delitos violentos, sí, delitos que afectan no solo a las víctimas directas, sino que a toda la zona. Fernando Atria, ¿si ve posible ese escenario? No, yo creo que todo esta explicación que ha dado Fuad es enteramente imaginaria. No tiene que ver con el texto de la Constitución. ¿Por qué? Es parte de una campaña para convencer a la gente en que vote en contra de una Constitución que está solamente en las cabezas de él y de la ultraderecha, que es quienes se esconden detrás de él. La Constitución dispone que los sistemas de justicia indígena deben respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos.
de los primeros derechos fundamentales está en el artículo 112 y es el principio de legalidad. El principio de legalidad exige que para que hayan delitos o penas tiene que haber ley. Y la ley la dicta el Poder Legislativo. No hay ley indígena. Los sistemas indígenas son sistemas consuetudinarios, de costumbre. La costumbre no es ley, quizá él lo sabe. Y por lo tanto, esta idea de que la justicia indígena va a ser una justicia penal y que se va a poder ir a reclamar a la Corte Constitucional si la ley especifica las competencias de uno y otro, es, creo yo, totalmente imaginario. Sí, Perdón, ¿sí? no es imaginario. ¿Por qué? Porque estos delitos están en la ley. El robo de madera está en la ley, por lo tanto se cumple con el principio de legalidad, de que esté tipificado en la ley. Efectivamente, la ley que sanciona las conductas terroristas tiene efectivamente tipos penales. La Ley de Seguridad del Estado, en su versión, que tiene 2 capítulos, seguridad interior y seguridad exterior, en la seguridad interior, que es el capítulo que aplica a estos casos, establece efectivamente tipos penales. Por lo tanto, se cumple perfectamente con el principio de legalidad y de tipicidad de los delitos, si es que estos mismos delitos, que ya están efectivamente tanto en el Código Penal como en legislaciones particulares el día de mañana, en lugar de ser juzgados por los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, son juzgados en definitiva por la justicia, en la justicia indígena. Eso es perfectamente posible. Lo que no tiene sentido, eso es perfectamente porque el posible. sentido de la justicia indígena es parte del reconocimiento de los pueblos indígenas. Y es el reconocimiento de sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres. Estas no son sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, son la ley. Eso no Entonces, lo dice no tiene sentido. el artículo 309. Yo lo quiero leer para que la gente... Eso no, lo que dice el artículo 309. Vamos al texto de la Constitución. No tiene sentido alegar eso porque ahí tiene cierta lógica el reconocimiento de la justicia indígena, que es parte del reconocimiento general que ha sido imposible por 30 años de los pueblos indígenas. Entonces, al reconocer la cultura y las diferencias culturales y la existencia de una tradición y una costumbre indígena, se está reconociendo la posibilidad de que ellos la usen para solucionar sus conflictos. No, pero es que no es lo que dice el absurdo. No es lo que dice la Constitución. Reconocer esa cultura para que apliquen normas que no son parte de esa cultura. Primero, para cerrar este tema. Si fuese así, ¿por qué entonces rechazaron 3 veces cuando propusimos que se excluyeran las materias penales? Se rechazó porque se quería incluir, y uno de los argumentos que daban era porque habían temas como el robo de animales, etcétera, que debían resolverlo internamente. Pero lo que dice el artículo 309, lo invito a usted en su casa que lo lea y que juzgue. Dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Es decir, no puede haber ningún tipo de discriminación, no se le puede decir que los sistemas de justicia se dedican a ver... se dedican a ver... Fernando, si me dejas terminar el argumento, se dedican efectivamente a ver solo los asuntos de la costumbre, los temas internos. No, o sea, el plano de igualdad. Y por lo tanto, la Constitución los pone exactamente a la misma altura el sistema de los pueblos indígenas con el sistema nacional. Y por lo tanto es completamente imaginario. Eso no es así. La Constitución, por supuesto, que reconoce diferencias. Lean el artículo 309. Los sistemas de justicia están sujetos al control, a la revisión por la Corte Suprema. O sea, ese plano, esa imposibilidad de hacer distinciones no existe. Hay una referencia expresa a la ley. Evidentemente, la ley puede fijar la competencia de sistemas de justicia, entender que porque la Constitución reconoce a los sistemas de justicia indígena y dice que están en un plano de igualdad, no puede la ley fijar competencia, es privar a la ley de la función más evidente y clara que tiene. La ley no puede estar por sobre la Constitución es muy clara y eso se hizo adrede. Cada vez que propusimos que fuera solo entre personas indígenas, que se excluyera las materias penales y que además, ¿no es cierto?, existiera el derecho a opción, la izquierda extrema, en la que está Fernando Atria, lo rechazó sistemáticamente. Ahí están las votaciones, yo presenté indicaciones para poder, en definitiva, tener un sistema de justicia como lo que propone Fernando, acotado, y eso se rechazó. Escúcheme. Se rechazó. Entonces, acotarlo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo hoy día el senador Rojo Edwards? Él dijo literalmente, si el señor Yaitul hubiese sido detenido por el nuevo texto propuesto por la Constituyente, si ya estuviera vigente, hubiese sido juzgado por la justicia de Temu Cuycuy y probablemente liberado en minutos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Lo que yo quiero señalar es que efectivamente el texto constitucional abre la puerta para aquello. Que eso vaya a ocurrir desde el primer día, ¿no es cierto? A mí me parece que eso es una exageración claramente del senador Edwards, pero en definitiva de que es posible, a partir de lo que dice literalmente el artículo 309 de la propuesta de texto constitucional, efectivamente es posible, tal como lo hemos señalado, que vaya a ocurrir desde el primer día de vigencia de la nueva Constitución,
me parece que eso es ir demasiado lejos. Vamos a avanzar, hablemos también A mí del me 5 gustaría de decir septiembre. algo en respuesta a Es que eso. tenemos que avanzar, Fernando, cortito. El artículo 309 no existe solo, no es el único artículo de la Constitución, hay otros artículos. Evidentemente hay un rol para la ley. Y además, dos cosas respecto de argumentos que aparecen sistemáticamente en esta discusión. Esta idea de que por rechazar una indicación se está afirmando la posición contraria es una idea completamente arbitraria. No tiene ningún sentido. Las indicaciones se pueden rechazar por 1000 razones. Hay 1000 razones por las cuales no se pueden conseguir 2/3 para alguna indicación. Primero. Y segundo, la ley tiene una función. Por supuesto, ¿dónde la Constitución prohíbe la derogación del Código Penal? En ninguna parte. En la Constitución no hay ningún artículo que diga el legislador tiene prohibido derogar el Código Penal. Sería razonable decir, mira, hay que rechazar esta Constitución porque el legislador podría derogar el Código Penal y dejar entonces en la impunidad el homicidio y todos los otros delitos. Eso es como argumento, esto de podría ocurrir tal cosa, es un absurdo, porque la verdad es que si uno piensa en que la Constitución tiene que andar cerrando todas las posibilidades de las cosas que a uno le gustaría que pasaran, no podría hacerse No, una pero lo reflexión. que está claro es que no le fija límite y que la ley sí va a permitir que se sancionen este tipo de delitos por la justicia indígena. No tiene límite y la ley, me extraña del profesor Atria que me diga que la ley puede ir en contra de la Constitución. Eso es de introducción al derecho, digamos, de primer año. De primer año, y la verdad es no lo he que, dicho. y por eso que es de primer Por año, pero favor, sí lo está Fada, sosteniendo. no sea ridículo. De primer año, parece Avancemos hacia lo que pueda pasar el 5 de septiembre. Usted dijo hace poco, Fernando Atria, No descalifique. el rechazo a la nueva Constitución sería un callejón sin salida. ¿Por qué dice eso cuando el propio presidente está tratando de tender puentes en caso de que gane el rechazo? Para Porque el construir presidente se da cuenta de que hay un callejón sin salida. A ver, ¿por qué? Entonces, por supuesto, él tiene la función de buscar alguna solución en ese contexto en que estaríamos de vuelta. Un callejón sin salida, lo que quiere decir es un lugar, es una vía que se muestra fútil y hay que volver atrás, ¿no? Si gana, en el evento de que gane el rechazo, que yo creo que no va a pasar, pero si gana el rechazo, habría un notorio desajuste entre lo que el pueblo ya decidió y la consecuencia jurídica del rechazo. Lo que el pueblo ya decidió son dos cosas, no una. Decidió primero que va a haber una nueva constitución, ha de haber una nueva constitución, y segundo, que esa nueva constitución tiene que darse a través de una convención constitucional. Eso ya está decidido por una manifestación directa del soberano. Por lo tanto, políticamente es decisivo, ya está cerrado esa cuestión. Esta idea de hacer un nuevo plebiscito, con la idea de que uno hace plebiscito hasta que sale la opción que le gusta, o de pensar en soluciones alternativas, en una comisión de expertos, yo creo que va en contra de algo que ya está políticamente decidido. El problema es que el efecto jurídico del rechazo es que simplemente sigue vigente la Constitución de 1980. Y la reforma a la Constitución de 1980 sigue estando, si la llave para la reforma a la Constitución de 1980 sigue estando en manos de quienes hemos puesto su reforma durante 30 años. Fernando, pero hay un Ese convencimiento. desajuste nos devuelve a la situación en la cual estábamos antes del acuerdo del 15 de noviembre. Ya, pero por Eso, algo en ese sentido, hubo es un callejón sin convencimiento, salida. ya va la réplica suya, hay un convencimiento de los partidos oficialistas de que había que hacer algunos cambios antes del 4 de septiembre. Se hicieron varios cambios importantes al texto. No, ¿Usted no se consideró? hicieron cambios, se anunciaron. Hay varios cambios, ya no está la reelección Está presidencial inmediata. en la Constitución, no. No Es está- que no confundamos a la gente. Todas las cosas malas que reconoce la gente de la prueba, que están malas, ya, y que hay que cambiarlas, están. Lo que ocurre es que algunos se No estaba el comprometieron... estado de emergencia, se comprometen pero sigue a estando, reinstalarlo. se comprometen y no tienen los votos para poder lograrlo, se comprometen a reinstalarlo, tampoco tienen los votos y además se necesita referéndum en muchos de esos aspectos, consulta indígena, el artículo 66, ¿no es cierto?, a lo menos, y por lo tanto... Porque son medidas legislativas, claro. Sí, claro, son medidas Sí, legislativas. superlegislativas. Entonces, Introducción al el derecho. cambio de la Constitución es una medida legislativa, perdóname. Sí, ¿ya? claro. No, ¿cómo no va a ser una medida legislativa una ley que modifica la Constitución Porque política? está en el capítulo que se Yo te llama escucho, materia legislativa. Te escuché atentamente. ¿ya? Lo que le quiero decir a la ciudadanía es que no tienen los votos, pero no solo eso, sino que algunos de los firmantes, en la misma ceremonia en que lo habían firmado, dijeron que no podían comprometer que eso ocurriera. Es decir, desahuciaron completamente ese acuerdo. Y si gana el rechazo, yo ahí estoy de acuerdo con Fernando. La ciudadanía ya dijo, queremos una nueva constitución, la del 80 está muerta. Y además queremos una convención. Perfecto, hagamos una convención aprendiendo de los errores, como dijo el presidente Boric, que se cometieron efectivamente en esa convención, démosle características distintas, que ¿A usted le sea gusta la siempre- propuesta del PPD, por que ejemplo? sea 100% elegida, es una opción. Yo creo que tenemos que, efectivamente, una opción, me parece razonable. Bueno, conversemos todas esas opciones, que tengamos una convención democrática, 100% electa, paritaria, aprendiendo de los errores y podemos tener efectivamente un proceso en 8 meses con una buena constitución
no con esta que nos divide, que nos enfrenta, que los propios que están en la PRO reconocen que está mala, ¿no es cierto? Y quieren echar una manito de gato, pero además ni siquiera con garantía. ¿Por qué? Porque no tiene los votos. El camino a aprobar para reformar es un camino clausurado. En cambio, rechazar para un nuevo proceso es el camino limpio, es el camino que nos lleva a la constitución que Chile quiere. No alcancé a terminar la pregunta, que era básicamente si a usted le convence estas propuestas que se están poniendo sobre la mesa, una convención con menos miembros, de un periodo más acotado, con independientes en las listas de los partidos, con la paridad, no sabemos. Yo creo que esa va a ser una discusión que va a haber que tomar, que va a haber que comenzar desde el 5 de septiembre en el caso que yo creo improbable de que gane el rechazo. Ahora, yo creo que es altamente improbable que esa discusión avance y que no sea vista como un intento de determinar el contenido de lo que se va a decidir. ¿Por qué? Porque los mismos que han defendido la Constitución del 80 por 30 años tienen la llave para toda reforma constitucional posterior al 5 de septiembre. A pesar del cambio de quórum, sigue siendo eso el caso. Entonces, yo creo que pensar que va a haber la posibilidad de una genuina nueva Constitución por arte de magia desde el 5 de septiembre es totalmente ilusorio. Lo que se ha dicho respecto, me quiero referir a este acuerdo que se firmó. Yo creo que ese acuerdo tiene varias partes. No creo que tenga un reconocimiento de que la Constitución está mala, ni mucho menos. Primero, tiene un conjunto de aclaraciones, que no cambia la Constitución, solo aclara cuestiones. ¿Y por qué las aclara? ¿Por qué necesita aclararlas? ¿Por qué hay que decir 2 veces lo que ya está dicho? ¿Por qué es necesario decir lo que ya dice la Constitución, que el Sistema Nacional de Salud estará compuesto por prestadores privados? ¿No era necesario entonces este acuerdo? Era necesario por otra razón. No era necesario por un defecto del texto. Era necesario porque nosotros estamos enfrentados a la misma campaña que ya hemos visto ocurrir en el Reino Unido cuando fue el Brexit, en Estados Unidos cuando fue la elección de Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Colombia para el plebiscito de paz. Y es una campaña de desinformación y de tergiversación del contenido de la Constitución que, como en esas elecciones que yo he mencionado, puede tener efectos electorales. Todas esas que nombró usted ganaron. Todas esas se decidieron en función, en parte, como se sabe ahora, en parte debido a la manipulación comunicacional que se ha salido a la luz después. Muy breve. Entonces, parte de ese acuerdo sale al paso de esa campaña de desinformación que tiene a la gente, por ejemplo, convencida, preguntando en los conversatorios a los cuales yo voy todos los días, si es verdad que la segunda vivienda me la van a expropiar. Eso es una cuestión totalmente inventada. Y entonces, para salir al paso de eso, era necesario aclarar cuestiones. Perdón, eso no está en el acuerdo que le dan en el acuerdo. O sea, además, ¿me permites ahora continuar yo? ¿Me permites continuar? Fernando, sí. Además, hay algunas propuestas de modificaciones, es verdad. Esas propuestas de modificaciones tendrán que ser ratificadas por plebiscito, por cierto. Esto no son que los partidos han cambiado la Constitución, han manifestado su voluntad de modificar algunas cosas. Y esas cosas son opinables. Por ejemplo, una de ellas, que hoy día se dice como la más obvia de que tiene que cambiarse, que es la posibilidad de reelección presidencial, es una posición que fue unánime en la Comisión de Sistema Político, la necesidad de reelección. Entonces está bien, yo no creo que esa sea una cuestión que está más allá de toda discusión. Hay evidentemente un argumento en pro de la reelección que llevó a que todos los miembros de la Comisión de Sistema Político, incluido el convencional Chain, firmaran indicaciones permitiendo la reelección. Sí. Está bien, hay otras opiniones y eso se discutirá conforme al procedimiento de reforma que se aprobará el 4 de septiembre. En 15 segundos. ¿Se sintieron pasados a llevar como convencionales por este acuerdo? No, los convencionales no tienen ninguna autoridad sobre la Constitución. La Constitución no es de los convencionales. La Convención terminó el 4 de julio y la propuesta de Constitución es una propuesta que se hace al pueblo. Perfecto. La réplica. No, mira, la Constitución del 80 murió. La reforma que rebaja los quórums a los 4/7 lo que permite es que se pueda modificar el capítulo 15, que necesitaría 2/3, y con eso que se abre un nuevo proceso constituyente. No se va a empezar a parchar la del 80, o sea, murió. Vamos a tener un nuevo proceso constituyente que no tiene que partir desde cero. Recojamos las cosas buenas de las cosas buenas de la propuesta de Bachelet, ¿no es cierto? Pero una convención que trabaje en serio, que en definitiva busque el reencuentro de los chilenos. Los partidarios de rechazo van a presentar algo concreto, ¿no? Porque los partidarios... Pero si los partidarios de rechazo fueron los que logramos modificar los 4/7, pues los partidarios de rechazo presentaron la propuesta de 142. Es un mecanismo, pero propuestas concretas de cambio a partir del 5 de septiembre. Cambio, si tiene que hacer una nueva constitución. Eso es lo que hemos dicho, una nueva constitución. No queremos cambiar la del 80, queremos una nueva constitución. Eso es lo que nos hemos comprometido y eso es lo que hemos impulsado. Yo soy además uno de los autores del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Estoy convencido que Chile necesita una nueva constitución, pero no esta, que nos divide, que nos enfrenta, que hace de Chile un país más inseguro, que elimina el estado de excepción de emergencia, que nos divide en justicias de acuerdo a nuestro origen, en distintas naciones. Y yo les digo, aquí la única fake news es la que hemos escuchado hoy día. Es que, en definitiva, la justicia indígena no puede
ver materias penales como lo dice la franja. Yo los invito a ustedes hoy día, los invito a leer el texto constitucional, a leer el artículo 309 que regula el sistema de justicia indígena. No lo limita, no lo excluye. Esto es un fake news, es una campaña de desinformación que ha sostenido la gente del apruebo para tratar de justificar lo injustificable. La justicia indígena no tiene límite salvo los derechos fundamentales en la propuesta de constitución. Salvo los derechos fundamentales, exactamente, ese es el punto. Yo creo que esta es una constitución que es la constitución que Chile necesita. Es una constitución que nos permitirá reconstruir una convivencia que ha estado quebrada por la constitución anterior y que llevó a que la constitución anterior y el régimen político que ella creaba o que se fundaba en ella estallara, como lo hemos visto. Yo creo que rechazar, volver atrás, desandar todo este camino y volver a la situación en la cual estamos simplemente con la crisis original y con una constitución que a pesar de la reforma sigue siendo difícil de modificar, sigue siendo una modificación sujeta a la voluntad unilateral de quienes por 30 años la han defendido, es un malo camino para Chile, sobre todo considerando que tenemos por primera vez la posibilidad de que Chile pase a ser un país que viva bajo una constitución que se ha dado a sí mismo. Bien, nos pilló el tiempo. Déjame terminar, porque lo último que... No, discúlpame, pero a mí me parece que no se puede decir que va a recomponer la convivencia esta propuesta que nos tiene absolutamente enfrentados y divididos, que además al inicio de este debate el propio exconvencional Atria reconoce que había que garantizar la impunidad de los que cometen delitos de terrorismo en la Araucanía, la impunidad del señor Yaitul, la impunidad de los presos de la revuelta para que esto pudiera continuar. ¿Cómo puede sostener de que esta propuesta va a permitir el reencuentro de la convivencia? Yo tengo que decir algo aquí. Pero Fernando, esta grosería del convencional de que anda atribuyéndome cosas que yo he dicho. Tú lo dijiste al inicio. No. Vamos a... Cuando te preguntemos lo que firmaste el 8 de julio, donde tú firmaste la libertad de los presos y que se levantaran las querellas de seguridad del Estado, tú dijiste que eso fue necesario para continuar el proceso. Fernando Atria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes en sus casas, gracias por estar con nosotros. Continúa nuestra programación de Tú a Tú. Hoy día Martín Cárcamo conversa con Iván Arenas. Que tengan muy buena noche.